Hola, buen día para todos. Espero se encuentren bien. Les doy gracias por participar en el Gran Salón Ferretero. Los estaremos esperando en nuestro stand para cualquier tipo de consulta, inclusive para la cotización de nuestros productos. El día de hoy les voy a estar acompañando con una capacitación de la línea Hot Pro, la cual se utiliza para la conducción de agua caliente. La capacitación del día de hoy, entonces básicamente es presentarles nuestro sistema Hot Pro. Es un sistema para la conducción de agua caliente que se utiliza en redes internas comerciales o residenciales. Entonces básicamente el sistema tuvo un cambio. Nuestra anterior línea se llamaba Ultraten, fue reemplazada por esta línea Hot Pro, la cual tiene algunas ventajas o unas características superiores en cuanto a la resistencia de la temperatura a una más alta presión de trabajo. Este sistema cuenta con un renovado portafolio, el cual se incluyen herramientas como son los cortadores y biseladores. También se incluyen las válvulas que normalmente pues no se utilizan en los sistemas de agua caliente o pues tradicionalmente, porque dentro de la ejecución de una obra estas válvulas pues nos van a permitir controlar el sistema por puntos y no va a haber necesidad de pronto de quitar el servicio de agua caliente de la vivienda pues total teniendo este tipo de válvulas. Entonces es como otra innovación dentro del portafolio. Tenemos la válvula de alivio, entonces ya vamos a hablar un poco más detallado de cada elemento que contiene nuestro portafolio. Básicamente entonces la línea Pro está fabricada bajo la NTC 1062, la cual pues debemos cumplir con una serie de parámetros en cuanto a calidad y pruebas que se realizan para garantizar la calidad de los productos. Entonces esta norma nos especifica espesores de pared mínimos, diámetros externos, diámetros internos, el ovalamiento de la misma tubería. Se hacen una serie de pruebas para verificar la resistencia en cuanto al aplastamiento y en cuanto a la resistencia a la presión de la misma tubería, ya cuando está operando. Algunas características de nuestro sistema pueden instalarse cuando se requieren sistemas centrales de calentamiento de agua. Estos ya son sistemas un poco más robustos, tipo calderas, las cuales van a distribuir el agua ya a gran cantidad de apartamentos o viviendas. Entonces se va a hacer la conducción en esta tubería, que está en diámetros disponibles desde 16 milímetros media pulgada hasta 2 pulgadas. Los diámetros desde media hasta 1 pulgada están disponibles en tramos de 3 metros o la longitud como tal del tubo, y de 1 1/4 a 2 pulgadas tenemos disponibilidad de 6 metros. Cuando se superan estos diámetros y vamos a de pronto a utilizar estos sistemas de caldera, entonces se recomienda utilizar nuestra línea CPVC Schedule 80, la cual va a complementar esos diámetros que vayamos a necesitar cuando nuestros sistemas son muy robustos, que ya va a ser de 2 pulgadas en adelante hasta 6. Un pro pues, de este sistema es pues, la resistencia a altas temperaturas. Normalmente o la norma nos especifica que debe ser o tener una resistencia de 100 psi a 82 grados Celsius, pero pues nuestra tubería está pues 25 libras más por encima, estaremos hablando de un 25% más.
a los mismos 82 grados. Y aparte de eso, tiene un factor de seguridad en cuanto a un mal funcionamiento de un sistema, puede ser un calentador de paso o de acumulación. Normalmente tienden a fallar los termostatos, entonces se dispara la temperatura, entonces tiene como ese factor de seguridad de 100 horas a 95 grados Celsius. Es otra de la ventaja de nuestro sistema. El bajo desperdicio en obra por su alta resistencia al impacto. Este básicamente por su proceso de fabricación, destrucción y acomodación como de las partículas del CPVC, del, en- del CPVC, entonces prácticamente lo hace como inerte a estos impactos y pues va a generar por mayor resistencia y no va a propagar fisuras en él. La facilidad de instalación, alto rendimiento en obra, pues básicamente son herramientas muy pequeñas que se utilizan para instalar este sistema. Nosotros tenemos algunas herramientas dentro del portafolio, pero pues normalmente se utilizan ceguetas para realizar los cortes, pero pues una de las ventajas y desventajas de las ceguetas es que nos va a generar alguna rebaba o un exceso pues de material cuando realizamos estos cortes, que si no los retiramos pues nos van a perjudicar el sistema en cuanto a que queden residuos internos y por ende pierdan o tiendan a adherirse a las paredes de la tubería y con el tiempo pues va a quitar la capacidad del caudal o la fluidez del agua ya por el sistema, lo va a reducir un poco. Entonces pues nosotros recomendamos utilizar nuestro cortador, el cual pues va a ser un poco más fácil y aparte de eso limpio porque pues nos va a generar un corte como si fuese de fábrica. Las tuberías se están fabricando por ahora aquí a nivel Bogotá. Se están fabricando en la planta de Papco ubicada en el barrio El Perdón. Entonces, en esta tablita podemos evidenciar pues el valor que nos especifica la norma y que son pues prácticamente 100 libras al valor a la cual está diseñada la tubería, que son 125 libras. Tenemos la referencia de nuestro producto, el peso en gramos y los diámetros exteriores y espesores de pared promedio. En caso de que necesiten, no sé, hacer como algún tema de cálculos para verificar los diámetros de las tuberías. Dentro del portafolio, entonces tenemos los accesorios disponibles en cuanto a las T's, los codos, los bujes, codos de 45 grados, las uniones, los adaptadores, tanto macho como hembra, los cuales se utilizan para hacer transiciones de materiales. Recuerden que las redes de agua caliente se pueden instalar tuberías de cobre o normalmente están en cobre, entonces podemos hacer las transiciones para cuando vayamos a utilizar sistemas en CPVC. Las universales son muy importantes cuando se instalan los calentadores de acumulación, pues nos va a permitir poder hacer un mantenimiento adecuado al calentador, lo podemos retirar de las tuberías sin necesidad de hacer ningún tipo de corte o intervenir el sistema. Entonces se instala una universal, bien sea en la línea caliente de la red de agua caliente y también se debe instalar en la línea de agua fría para poder retirar el sistema completo. También tenemos adaptadores con inserto metálico disponibles en diámetros desde media pulgada hasta 2, tanto machos como hembras. Esto es pues para darle un acabado un poco más resistente a la toma de los puntos hidráulicos, que normalmente se instalan los acoples, entonces nos va a generar un poco mayor, una mayor resistencia a este tipo de ensambles cuando vayamos a hacer estos ensambles roscados.
Esta es la soldadura que se utiliza para nuestros sistemas. Digamos que está formulada básicamente para resistir altas temperaturas. Viene en presentaciones desde un cuarto de galón hasta un 128. Los tarros de un cuarto, un octavo y un 16 incluyen una brocha o un aplicador o un hisopo, la cual me va a permitir pues aplicar de manera eficiente y un poco más fácil el cemento solvente. Recuerden que también tenemos soldaduras para sistemas de PVC, también productos amigables con el medio ambiente, lo VOC. Las dos líneas se llaman pues soldadura para PVC, pero vienen en dos presentaciones, tanto como colora e incolora. La colora viene con un pigmento verde, que básicamente lo único diferente de la otra es que va a servir o va a ser más fácil inspeccionar las instalaciones en obra, por lo que se va a evidenciar el anillo verde. Lo que no ocurre con la otra porque pues es un poco más transparente. Estas soldaduras LVOC, digamos que nos van a permitir realizar nuestras instalaciones con un poco menos dolor, porque pues normalmente cuando se realizan estos ensambles en áreas confinadas, pues esa concentración de soldadura pues puede ser perjudicial para la salud. Entonces es como uno de los pros o las ventajas de nuestras soldaduras. Tengo aquí una tabla la cual me va a permitir tratar de medir el rendimiento por cuarto de galón. Está en la presentación más grande. Entonces aquí lo podemos encontrar en diámetros, soldaduras simples, codos que van a ser dos soldaduras y Ts que van a ser tres soldaduras por cada una de sus aperturas. Entonces está aquí como el rendimiento. Quiere decir que un cuarto de soldadura me va a rendir 253 Ts. Entonces también es bueno tenerlo en cuenta para asimismo poder cotizar los productos y comprar pues la cantidad necesaria para instalar la tubería. Otro de los elementos pues innovadores en nuestro portafolio son los soportes. Los soportes básicamente son plásticos, tienen un sistema de ajuste tipo clip, el cual pues se va a ajustar exactamente al diámetro externo de la tubería. Están disponibles en diámetros de media, 3/4 y 1 pulgada. Estos soportes también se deben instalar a un adecuado distanciamiento. También pues tengo esta tablita que les va a servir de guía. Tengo los diámetros desde media hasta 2 pulgadas y según la variación de la temperatura del sistema, pues asimismo va a ser el intervalo que voy a tener entre soportes. Entonces normalmente o el más típico es 1,20 para diámetros de media pulgada. Ya por esta tablita se pueden guiar según el diámetro que estén instalando. Se pueden fijar también con varilla roscada. La varilla se va a atravesar por este perfore y se va a ajustar con una arandela y una tuerca y el otro extremo pues va a ir anclado, en este caso de pronto a una placa o al chazo como tal en la placa. Algo también importante para tener en cuenta en la instalación de soportes es que la tubería en estos puntos debe quedar, digamos, un poco suelta. El soporte no tiene que anclarla totalmente. La recomendación de anclar de pronto un accesorio a la tubería es en los cambios de dirección, donde vamos a tener de pronto un poco más de movimiento por los codos o en puntos donde hay válvulas. Sí se recomienda que esos soportes sean fijos. En este caso, cuando son longitudes pues lineales, digamos que se recomienda que el soporte quede un poco suelto. Esto con el fin de
pues de que, o permitir, mejor dicho, la dilatación y la contracción del sistema y que tenga pues un espacio donde realizar ese fenómeno físico. Dentro de nuestro sistema o el portafolio como tal, se incluyó este biselador. Digamos que se evidenciaban muchas falencias en la aplicación de la soldadura, porque cuando se hacía la inserción con la tubería, el codo o un accesorio, la campana con la tubería, al ser el corte como muy a escuadra, tiende a de pronto a llevarse o arrastrar la soldadura. Entonces se recomienda biselar el extremo, va a ser como una especie de chaflán, se va a generar como una especie de concavidad a unos, puede ser como unos 8 grados más o menos para estos diámetros, lo va a hacer ese biselador. Entonces, digamos que se recomienda utilizar el biselador en nuestras instalaciones para poder realizar una impregnación del cemento solvente o la soldadura en todo el perímetro de la tubería y en el accesorio. Está disponible, digamos, en media, tres cuartos y una pulgada, o sea que con una sola herramienta, un solo biselador, podemos trabajar estos tres diámetros. El agarre, digamos, la parte externa, la cual yo voy a manipular, es un poco áspero o estriado, el cual me va a permitir pues un mejor agarre. La cuchilla está fabricada en aluminio y pues va a tener un tiempo prolongado pues de vida útil. Las válvulas, este es otro elemento que básicamente, como les decía al principio, normalmente no se instalaban válvulas en un sistema de red o de conducción de agua caliente. Eh, Estas válvulas hoy en día las edificaciones las están construyendo con sistemas centrales de calentamiento de agua, con calderas. Entonces se instala un medidor en la parte externa o en las zonas comunes de la edificación, pues como a la cual va a permitir el control de, del sistema y pues por ende a la manipulación del medidor, bien sea por mantenimiento o por una simple reparación interna que se tenga. Aparte de eso, pues también se pueden instalar eh, internamente en el apartamento, de pronto pueden ser en los baños para suspender el servicio de ese solo baño en caso de cualquier mantenimiento. Los diámetros disponibles están desde media hasta una pulgada. Las válvulas de alivio, estas están disponibles en media pulgada y básicamente la función de ella es de pronto mitigar un mal funcionamiento del calentador, puede hacer que se genere una sobretemperatura en el sistema o una sobrepresión. Entonces la válvula se va a activar y va a generar esas descargas a un sifón. Lo ideal es que cuando realicemos todas estas instalaciones, preveamos ese sifón para realizar estas descargas, pues normalmente no son muy grandes, no son volúmenes de agua generosos, pero sí tiende a de pronto estar goteando casi todo el tiempo, porque pues está tratando de eliminar esas sobrepresiones o temperaturas del sistema. Es una protección tanto del sistema de tuberías y accesorios y pues también seguridad para las personas que habitan la vivienda, porque pues ella se va a activar y no va a permitir de pronto que se genere algún tipo de explosión, porque inclusive se han visto casos donde el calentador por una sobretemperatura o una sobrepresión tiende a explotar y pues esto genera daños pues
humanos y materiales. Entonces, una de las recomendaciones es utilizar este cortador tipo C. Como les decía inicialmente, pues cuando nuestros sistemas son fáciles de instalar y que se puede utilizar una cegueta, pues lo más recomendable es utilizar nuestro cortador porque pues nos va a permitir hacer un corte más limpio, no nos va a generar rebaba. Este sí se debe implementar por diámetros, o sea, cada cortador solo me va a permitir realizar esos cortes en el diámetro que lo necesite. Media, tres cuartos y una pulgada son los diámetros disponibles para estos cortadores. Bueno, algunos conceptos aquí básicos de instalación. Entonces, como les he venido comentando, el corte del tubo es uno de los factores muy importantes. Por lo general debemos tener en cuenta que ese corte se realice a escuadra, que sea un corte perpendicular, el cual me permita realizar un excelente ensamble con el accesorio. El accesorio internamente pues tiene unos topes hasta donde ingresa la tubería y para una instalación correcta pues esa tubería debe sentar sobre esos topes y no debe quedar de pronto espacio el cual me permita de pronto un mal funcionamiento del sistema o fallas inclusive de hermeticidad a futuro. Entonces se recomienda realizar estos cortes perpendicularmente. Digamos que si no se tiene la herramienta que recomendamos, como nuestro cortador, entonces pues obviamente se va a utilizar una cegueta. Entonces la recomendación es hacer este tipo de cortes perpendicularmente. Cuando de pronto, digamos, se nos dificulta, entonces normalmente se recomienda de pronto marcar el tubo o hacer una guía, la cual me permita seguir esa guía y poder realizar ese corte parejo. El biselador, entonces, es uno de los factores también importantes dentro de una correcta instalación. Entonces, como les comentaba, tradicionalmente en todos los sistemas se aplica la soldadura en el espigo y en la campana. Esto, cuando vayamos a realizar el ensamble, siempre se tiene que realizar el cuarto de giro para que la soldadura pues se impregne en el perímetro de la tubería. Entonces tiende a llevarse esa soldadura, un corte normal, arrastrarla y a no dejarla impregnada en las paredes de la tubería, en las paredes externas. Entonces se recomienda utilizar este tipo de biseladores. O si no está el biselador, también se puede hacer ese chaflán con una lima muy pequeña, pues según el diámetro que se esté trabajando, para poder permitir el ingreso de ese cemento solvente por la apertura de ese bisel. Retirar las rebabas es algo también muy importante, pero pues si nosotros tenemos el cortador, no nos va a generar este tipo de rebabas. Igualmente, si no lo tenemos, es muy importante retirarlas con la misma hoja de cegueta o a veces se recomienda retirarlas con la parte como con un cuchillo, pero pues normalmente se retiran con la cegueta o inclusive con la misma estopa con la que se limpia la tubería, se pueden retirar. Eh, Preparación de la superficie a soldar. Entonces esto es uno de los pasos más importantes en la cual se debe utilizar el limpiador de Papco. Este limpiador, ¿qué función cumple? Cumple básicamente en preparar esa superficie abriendo unos poros microscópicos, los cuales me van a permitir que cuando yo aplique la soldadura, esa soldadura se impregne, se penetre y al hacer la conexión con el accesorio o el ensamble, genere una pieza sólida o homogénea, que prácticamente va a formar una pieza, independiente que aparte sea un accesorio y el extremo de la tubería. Entonces eso es lo que me va a permitir el limpiador preparar esa superficie para hacer una mejor adherencia de la soldadura. La aplicación de la soldadura.
La aplicación de la soldadura, pues normalmente se recomienda que sea un poco generosa en el espigo de la tubería o en el extremo y un poco más superficial en la campana del accesorio. Esto con el fin de que cuando yo genere esos excesos de soldadura al momento de hacer la inserción, me queden en la parte de afuera, la cual me va a permitir pues con mayor facilidad retirar esa soldadura, bien sea con un trapo o con la misma estopa, cosa que no pasa cuando se le aplica en exceso o en cantidades generosas en la parte interna. Esa soldadura va a quedar atrapada y se va a generar como una especie de fundición o va a tender como a adelgazar la pared, a adelgazar la pared de tubería. Entonces, pues por ende, a futuro pues va a fallar, porque si yo tengo espesores de 3 o 4 milímetros, cuando ocurre este fenómeno, pues a causa de una mala aplicación de la soldadura, se va a generar esa reducción de la pared y me va a permitir que mi tubería falle un poco más rápido por ahí o va a reducir su vida útil como tal. Importante pues realizar el cuarto de giro, esto independiente del sistema que estemos instalando, siempre se recomienda, bien sean sistemas hidráulicos de agua fría, eh, sistemas sanitarios, entonces esa es una recomendación como general, el cuarto de giro de estos sistemas para la impregnación de la soldadura. Las pruebas de presión, las pruebas básicamente están dentro de un orden del 50% a la presión de trabajo. Entonces, un ejemplo, yo voy a someter una presión de trabajo del sistema a 30, 40 libras. Entonces, un 50% es adicionarle 20 libras más, hacer esa prueba durante la instalación de la tubería, 60, 70 libras, para pues comprobar la mano de obra y pues la calidad de los materiales. Entonces es muy importante tener como esa regla, que es como el 50%, dependiendo de la presión de trabajo a la que se vaya a someter el sistema. Acá en este isométrico podemos evidenciar como la distribución de la línea de la red de agua caliente. Siempre se debe instalar al lado izquierdo de los aparatos, en los lavamanos, en las duchas, en los lavaplatos. Digamos que ya es como un orden jerárquico. Aquí podemos ver la implementación de las válvulas, esto con el fin de obstruir o quitar el servicio cuando necesitemos realizar algún tipo de mantenimiento, reparación en alguno de estos puntos. Entonces, pues es factible utilizar este tipo de válvulas porque si no las tuviésemos, nos tocaba suspender el servicio de toda la casa o la edificación o el apartamento. Entonces, básicamente esta es como la distribución, eh, la utilización de los accesorios, los codos, las T's para hacer pues derivación. Eh, Algo muy importante pues también relacionado con el tema de la instalación de los calentadores. Entonces es la implementación de la válvula que vimos en el portafolio para proteger el sistema interno. Cuando se genere alguna falla, bien sea por el termostato que es el control como el calentador, que casi siempre falla, entonces es para mitigar todo este tipo de riesgos. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Aquí están mis datos de contacto, mi correo, mi número de celular. En caso de que tengan consultas, pues ya más de pronto para profundizar el tema o más técnicas. No duden en llamarme o en escribirme. Muchas gracias por participar.